Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense a la fogata, que la noche en este vasto desierto se presta para los susurros del pasado. Las estrellas, testigos silenciosos de innumerables vidas y destinos, brillan con una intensidad que pocas veces se ve en el bullicio de las ciudades. Es bajo este manto cósmico, con el aroma de la leña quemada y el lejano aullido del coyote, donde el alma del oeste encuentra su voz. He cabalgado por senderos olvidados, he compartido pan con vaqueros y buscadores de oro, y he escuchado relatos que el viento transporta de un rincón a otro de esta tierra indómita. Cada historia es un tesoro, un pedazo del alma humana que merece ser recordado, honrado. Y si estas viejas leyendas, estos ecos de coraje y pasión, resuenan en vuestro espíritu tanto como en el mío, os invito a uniros a nuestra hermandad. Vuestra compañía, vuestra atención, es el combustible que mantiene viva esta llama. Es lo que me permite seguir buscando y compartiendo estos susurros del tiempo. Así que, si el corazón os lo pide, considerad sumar vuestro nombre a los nuestros, para que el fuego de las historias nunca se apague. ¿Están listos? Porque hoy, mis queridos oyentes, les contaré una de esas historias que el desierto guarda con celo, una que habla de la dignidad, del amor y de la lucha por la verdad en un mundo hostil, una leyenda de un pequeño pueblo de Texas, donde la arena y el prejuicio eran tan densos como el polvo de sus caminos. En el corazón de la desolación tejana, donde el sol se posaba como un martillo inclemente sobre las cabezas de los hombres, y el viento barría sin cesar el polvo de los sueños rotos, se erguía el pueblo de Redemption Gulch, un nombre que prometía mucho pero entregaba poco. Era el año 1880, y la vida allí era una madeja de hilos ásperos, tejida con la monotonía de los días calurosos y las noches frías, salpicada por la dureza de la supervivencia. Las casas, hechas de madera descolorida y adobe agrietado, se aferraban a la tierra como garrapatas a un perro viejo, y sus habitantes, curtidos por la intemperie y la soledad, parecían haber olvidado la melodía de la alegría. La única ley verdadera era la del más fuerte o la del más ruidoso, y la compasión a menudo se perdía entre el silbido seco de la brisa. En este rincón olvidado del mundo, entre las sombras alargadas de los cactus y el murmullo incesante del viento, vivía Clara Bellamy. No era una mujer que pasara desapercibida, no por su gracia, sino por todo lo contrario, o así lo percibía la gente de Redemption Gulch. Clara era robusta, de huesos anchos y carnes firmes, una figura que desentonaba, a ojos de la comunidad, con el ideal de esbeltez que las jóvenes del oeste parecían obligadas a encarnar. Su cabello, de un castaño opaco, solía estar recogido en una trenza apretada, y sus ojos, de un azul tan profundo como el cielo al atardecer, portaban una melancolía que pocos se molestaban en descifrar. La vida, desde su más tierna infancia, había sido una sucesión de pequeñas humillaciones, de miradas esquivas y de risas ahogadas a sus espaldas. Desde los primeros años de su juventud, Clara había sido el blanco de las burlas crueles, de los apodos que se clavaban en su alma como espinas de nopal. La carreta andante,
susurraban las mujeres en el almacén, mientras ella pasaba con su canasta de víveres, la espalda recta, la cabeza en alto, aunque el corazón le doliera como una herida abierta. Los hombres evitaban su mirada, como si su mera presencia fuera un recordatorio de su propia imperfección, o de la falta de delicadeza que ellos esperaban de una mujer. No la veían más allá de su apariencia, no percibían la bondad que desbordaba de su ser, ni la destreza de sus manos en el arte de la costura, ni la inquebrantable paciencia con la que cuidaba a los ancianos del pueblo. Porque, a pesar del desprecio, Clara era un ángel silencioso en Redemption Gulch. Sus dedos, gruesos pero ágiles, tejían maravillas con aguja e hilo, transformando retazos de tela en prendas que abrigaban del frío o en delicados paños que consolaban el dolor. Pasaba sus tardes sentada junto a las camas de los viejos, escuchando sus historias, limpiando sus heridas, trayéndoles sopas calientes cuando sus propias familias los olvidaban. Su bondad era una fuente inagotable, un manantial oculto en ese desierto de almas. Pero el dolor de no ser vista, de ser juzgada únicamente por la envoltura de su espíritu, la consumía en silencio. Era una carga pesada que llevaba sobre sus hombros, una soledad tan vasta como el paisaje que la rodeaba. Solo su anciana madre, Agnes, era el bálsamo para esa herida constante. Agnes, con sus cabellos blancos como la nieve del invierno y sus ojos sabios, era el único faro en la oscuridad de Clara. En la pequeña cabaña que compartían, a las afueras del pueblo, lejos de las miradas indiscretas y los cuchicheos, Clara encontraba consuelo. Allí, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, mientras reparaban ropa o preparaban alguna infusión de hierbas, Agnes le susurraba palabras de aliento, le recordaba que la verdadera belleza residía en el corazón, que la fuerza de espíritu era un tesoro que superaba cualquier forma física. Pero incluso las palabras de una madre, por más amorosas que fueran, no podían borrar por completo la cicatriz de años de rechazo. Clara anhelaba ser amada, ser vista por lo que era, no por lo que parecía, un deseo que parecía tan inalcanzable como la luna en el cielo. La vida en Redemption Gulch era una prisión de arena y prejuicio, y Clara, a pesar de su espíritu indomable, sentía que sus barrotes eran cada vez más estrechos. El tic-tac monótono del reloj en la pared, el chirrido de la silla de mecedora de Agnes, el tintineo de la campana en la iglesia los domingos. La vida de Clara estaba tejida con sonidos predecibles y un aislamiento autoimpuesto, una rutina que, aunque dolorosa, ofrecía una cierta seguridad. Pero el destino, amigos míos, a menudo cabalga en caballos que no vemos venir, y su llegada puede romper las cadenas más férreas. Fue una tarde de bochorno, cuando el sol se derramaba como oro fundido sobre las casas de madera reseca, que un jinete solitario apareció en el horizonte. No era un forastero cualquiera. Su silueta se recortaba contra el cielo anaranjado, alta y esbelta. Su caballo, una palusa de crin salvaje, levantaba nubes de polvo a cada paso. Caleb Blackwood, así se murmuró su nombre entre los labios apretados de los aldeanos. Llevaba el cabello negro y liso, atado en una coleta baja, y sus rasgos, cincelados por el viento y el sol, denotaban una ascendencia nativa americana que, en esa época y lugar, era motivo de desconfianza inmediata. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, parecían ver más allá de la superficie, sin emitir juicio, solo una silenciosa observación. Era un hombre de pocas palabras, casi un espectro, que se movía con una quietud que aterraba a algunos y fascinaba a otros. Caleb no llegó con estruendo, ni con alardes, como solían hacer los forasteros en Redemption Gulch. Simplemente llegó. Se instaló en una pequeña cabaña abandonada a las afueras del pueblo, lejos de la cantina y de las miradas curiosas.
Los hombres del pueblo lo observaban con recelo, las mujeres con una mezcla de miedo y fascinación. Pero Caleb, diferencia de todos los demás, parecía ciego a las convenciones sociales, a los chismorreos, a la brutalidad de la apariencia. Sus ojos, los mismos ojos que la mayoría evitaba, se posaron en Clara con una curiosidad desprovista de burla, una quietud que la intrigó y la asustó a partes iguales. Al principio, Clara apenas lo notó, inmersa en su propia rutina de coser y cuidar. Pero luego, los gestos silenciosos comenzaron. El primer objeto fue una pequeña piedra de río, pulida por el agua, y a tiempo, de un color gris pálido con vetas de cuarzo, dejada discretamente en el umbral de su humilde cabaña. Clara la encontró una mañana al salir a por agua. La tomó en su mano sintiendo su suavidad, su frescura. Una ola de confusión la invadió. ¿Quién? ¿Por qué? No había ninguna nota, ninguna explicación, solo la piedra. Días después, apareció una flor silvestre de un color violeta vibrante, prendida en el marco de su puerta. No era una flor común en esas tierras áridas, y Clara supo que Caleb debía haber cabalgado lejos para encontrarla. Cada regalo era un susurro, una promesa silenciosa de que alguien la veía, no por su tamaño, sino por su esencia. Caleb nunca le habló directamente en el pueblo, nunca la halagó con palabras vacías. Sus gestos eran privados, íntimos, como secretos compartidos a la luz de la luna. Él la veía trabajar, la observaba mientras cuidaba a los ancianos, y en sus ojos, Clara no encontró burla ni desprecio, sino un respeto que la dejó sin aliento. Reconocía su fuerza interior, su espíritu indomable, esa cualidad que la mayoría pasaba por alto. Un día, mientras Clara recogía leña en los bosques cercanos, tropezó y se torció el tobillo. El dolor era agudo, y las lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. Estaba sola, vulnerable. De repente una sombra se cernió sobre ella. Era Caleb. Sin una palabra se arrodilló, examinó su tobillo con delicadeza sorprendente y antes de que Clara pudiera protestar, la levantó en brazos con una facilidad que la asombró. La llevó de regreso a su cabaña, su paso firme y seguro. No hubo conversación. Solo el latido de su propio corazón contra el pecho de él, una melodía que nunca había escuchado. Al dejarla en la puerta, sus ojos se encontraron, y en ese instante Clara sintió una conexión que trascendía las palabras, una chispa que encendió un fuego en su corazón, un amor inesperado, prohibido y tan frágil como el cristal. Pero la felicidad, en Redemption Gulch, rara vez era un secreto. La presencia de Caleb, su quietud, su diferencia, ya era una espina en el costado de la comunidad. Su interés evidente en Clara, la mujer que todos despreciaban, se convirtió en una afrenta directa a las normas y el orgullo local. La envidia, un veneno lento y corrosivo, comenzó a fermentar, y a la cabeza de esa furia latente estaba Jedediah Jed Miller. Jed era el arquetipo del ranchero influyente de la frontera, corpulento, de voz atronadora, con una barba rojiza que le cubría casi todo el rostro y unos ojos pequeños y astutos que no se perdían detalle. Era dueño de la mayor extensión de tierras de pastoreo en los alrededores, y su palabra era ley en Redemption Gulch. Jed veía a Caleb como una amenaza a la tradición, a la pureza racial que él creía sagrada y con su propia autoridad. El hecho de que un indio se atreviera a mirar a una mujer respetable era una burla inaceptable. Los murmullos se hicieron más fuertes, las miradas más hostiles. Amenazas veladas se cernían sobre la pareja, como nubes de tormenta en el horizonte. Clara se encontró de pronto en una encrucijada dolorosa. El primer amor verdadero que había conocido, la primera vez que se sintió vista y valorada, estaba bajo una amenaza constante.
Debería ceder a la presión y a su propio miedo, sacrificando a Caleb para protegerlo de la creciente hostilidad y de las amenazas cada vez más violentas del pueblo. ¿O debía aferrarse a este amor, enfrentando la humillación pública, la violencia latente y la posibilidad de perderlo todo en pos de su propia redención personal y una justicia que desafiara las arraigadas tradiciones y prejuicios de la frontera? Su honor, su amor y su lugar en el mundo pendían de un hilo en una lucha por la dignidad que nadie esperaba que ella librara. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta, ¿qué camino tomará el corazón de una mujer? Es en estas encrucijadas del alma donde la luz de la esperanza se mezcla con la oscuridad del miedo, que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano y sus dilemas también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de más verdades que el tiempo intenta borrar. La tensión en Redemption Gulch se hizo tan palpable como el polvo en el aire, tan densa como el humo de las chimeneas en el invierno. El romance prohibido entre Clara y Caleb era el fuego lento que consumía la paz aparente del pueblo, y Jedediah Miller, con su autoridad autoproclamada y su influjo sobre las mentes más débiles, era el viento que avivaba las llamas. Los murmullos se transformaron en cuchicheos abiertos, los cuchicheos en insultos velados y los insultos en amenazas directas. El veneno del prejuicio se esparcía como una plaga, infectando cada conversación, cada mirada, cada silencio. Jed Miller, con su corpachón imponente y su vozarrón que rebotaba en las paredes de la cantina, no perdía oportunidad de denigrar a Caleb. Lo llamaba el salvaje, el intruso, la mancha en la pureza de nuestro pueblo. Incitaba a los hombres a despreciarlo, a las mujeres a temerle. Y por extensión, Clara se convirtió en una traidora, una deshonra para su propia raza, una india amante. Las miradas que antes eran de burla, ahora eran de odio. Las mujeres se apartaban de ella en el almacén, no solo para evitarla, sino para escupir una palabra de desprecio al pasar. Los niños, influenciados por los adultos, le lanzaban piedras pequeñas y gritos crueles. Caleb, por su parte, seguía siendo un enigma de silencio y fortaleza. Sus ojos oscuros observaban el crescendo de hostilidad con una quietud que solo los hombres de la naturaleza poseen. No respondía a las provocaciones, no se rebajaba a las amenazas. Solo su mandíbula, tensa, y el brillo sombrío en su mirada revelaban la ira contenida. Quería proteger a Clara, pero sabía que cualquier confrontación directa solo empeoraría las cosas. Su amor, sin embargo, no era un secreto que pudiera esconderse. Sus visitas a la cabaña de Clara, aunque discretas, eran notadas. Los regalos continuaron. Una pluma de águila, un pequeño pájaro de madera tallado con una delicadeza asombrosa, una bolsa de hierbas medicinales para Agnes. Eran sus declaraciones de amor, más elocuentes que 1000 palabras. Clara sentía el peso de la comunidad sobre sus hombros, una losa de juicio que amenazaba con aplastarla. Su madre, Agnes, con el corazón encogido, la instaba a la prudencia. «Mi niña, el amor es un tesoro, pero la vida es frágil. No provoques el odio». Clara escuchaba, pero su corazón por primera vez se sentía completo, y la idea de renunciar a ese sentimiento era como arrancarse un pedazo del alma. ¿Cómo podría sacrificar el único amor que la había visto, el único hombre que había valorado su espíritu por encima de su cuerpo? La duda la carcomía, la atormentaba día y noche. Debía ceder al miedo o luchar por la dignidad que Caleb le había enseñado a reclamar. La situación se tornó insostenible una tarde de mercado.
Clara había ido a vender algunas de sus costuras. Mientras se disponía a regresar, un grupo de hombres, instigados por Jed Miller, la acorraló cerca del molino de viento. Jed, con una sonrisa torcida, le dijo: «Clara, es hora de que elijas. Este pueblo no tolerará la inmundicia que traes con ese salvaje. Despídelo o te enfrentarás a las consecuencias». Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en ella como los de un depredador. El aire se volvió espeso con la amenaza. Clara sintió el miedo helarle la sangre, pero algo más, una chispa, comenzó a arder en su interior. La humillación de toda una vida, el desprecio, el dolor de no ser vista, todo se condensó en ese momento. Justo cuando Jed dio un paso hacia ella y sus hombres se preparaban para rodearla, una figura emergió de las sombras del molino. Era Caleb. Su expresión era serena, pero sus manos estaban listas, sus músculos tensos. «Ella es mía», dijo Caleb, su voz baja, pero resonando con una autoridad que sorprendió a todos. «Y el camino que elija será su camino». Jed bufó, sacando su revólver y apuntando al suelo, levantando una nube de polvo. «Este es nuestro pueblo indio y nuestras reglas». Clara miró a Caleb, a su quietud, a su coraje, y luego miró a Jed, a la fealdad de su alma, a la injusticia que representaba. En ese instante, la decisión se forjó en lo más profundo de su ser. No había vuelta atrás. No podía ceder. No podía traicionarse a sí misma ni a Caleb. El miedo seguía allí, una punzada fría, pero la indignación, la furia silenciosa de años de humillación, era más fuerte. Su corazón latió con una fuerza inusitada. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, la culminación de una vida de silencioso sufrimiento. Y me siento agradecido de poder compartir este peso, esta encrucijada del alma, con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, para iluminar esos momentos en que el espíritu humano se eleva por encima de la adversidad. Clara dio un paso hacia Caleb, un paso audaz que rompió la formación de los hombres de Jed, una declaración más poderosa que cualquier grito. Se paró a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaron, una imagen de desafío que dejó a todos boquiabiertos. Jed Miller, su voz, aunque temblorosa al principio, se hizo más firme con cada palabra, resonando en el silencio expectante del atardecer. «Usted y los suyos me han despreciado toda mi vida, me han llamado nombres, me han tratado como si no fuera digna de pisar esta tierra. Pero él», dijo, señalando a Caleb con un gesto que no era de posesión, sino de reconocimiento, «él me ha visto, él ha visto lo que ustedes no quisieron ver, y me ha amado por ello. No lo abandonaré, no me abandonaré a mí misma. Este amor no es una afrenta, es mi verdad, mi dignidad, mi redención». La declaración de Clara fue como un trueno en un cielo despejado. Los hombres de Jed intercambiaron miradas incómodas. Nunca la habían visto así. Jed, furioso, levantó su revólver. Pero Caleb, con una velocidad asombrosa, interpuso su brazo, desviando el cañón hacia el suelo justo cuando el disparo resonó, un eco hueco en el aire. La bala se incrustó en el polvo, no en Caleb. La gente del pueblo, que había estado observando desde la distancia, se estremeció. Jed, ante la ineficacia de su amenaza y la inesperada valentía de Clara, se quedó petrificado. Su rostro rojo de ira y humillación, su plan se había desmoronado, la mujer que creía débil se había alzado como una roble. El eco del disparo se desvaneció en el aire, pero su impacto resonó mucho más allá del polvoriento camino de Redemption Gulch. La polvareda que había levantado la bala se asentó lentamente, como lo hizo la tensión en el pueblo. El silencio que siguió al acto de coraje de Clara no fue un silencio de paz, sino uno de asombro, de incredulidad. Jed,
Miller, el ranchero influyente y arrogante, había sido desafiado en público, no por un hombre de armas, sino por una mujer que siempre había sido el blanco de su desprecio. Su rostro, antes rojo de ira, ahora palidecía con una mezcla de humillación y sorpresa. Sus hombres, acostumbrados a seguir sus órdenes ciegamente, se miraban entre sí, confundidos, sus armas colgando inútiles a sus costados. El aura de invencibilidad de Jed se había resquebrajado. Clara, de pie junto a Caleb, sentía el temblor en sus rodillas, pero también una extraña ligereza en su corazón, como si un peso de años hubiera sido liberado. Había hablado su verdad, había defendido su amor, y el miedo, aunque persistente, ya no la paralizaba. Caleb, a su lado, mantuvo su postura serena, pero sus ojos, fijos en ella, brillaban con un orgullo que Clara nunca había visto. En ese momento, no eran solo dos almas unidas por un amor prohibido, sino dos espíritus indomables que se habían negado a ser doblegados. La gente del pueblo, que había permanecido como estatuas, comenzó a dispersarse lentamente, susurrando. Las mujeres que la habían despreciado bajaron la mirada, algunas con vergüenza, otras con una nueva, aunque a regañadientes, admiración. Los hombres que la habían evitado ahora la veían bajo una nueva luz. Clara Bellamy, la carreta andante, se había erigido como un monumento de coraje, desafiando las convenciones y los prejuicios más arraigados. Jed, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó con sus hombres, la cola entre las patas, como un perro vencido. Su influencia, aunque no rota del todo, había recibido un golpe devastador. La semilla de la duda se había plantado en la mente de sus seguidores. En los días y semanas que siguieron, el ambiente en Redemption Gulch comenzó a cambiar, lenta pero irrevocablemente. Las miradas hacia Clara ya no eran de burla, a veces eran de respeto, otras de curiosidad. Los cuchicheos no habían desaparecido por completo, pero su tono había cambiado. Había quienes aún la veían con recelo debido a Caleb, pero incluso ellos no podían negar su valentía. Algunos de los ancianos a quienes Clara había cuidado, los mismos que habían sido testigos silenciosos de su sufrimiento, comenzaron a hablar en su defensa, recordándole al pueblo su bondad y su abnegación. Agnes, la madre de Clara, lloró lágrimas de alivio y orgullo. Su hija, la misma que había sufrido tanto, había encontrado su voz, su lugar en el mundo, no cediendo al miedo, sino abrazando el amor. La pequeña cabaña de Clara y Caleb se convirtió en un refugio de paz. Caleb, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, demostró su amor con cada acción. Construyó una cerca más fuerte alrededor de su pequeña parcela. Reparó el techo de la cabaña, y sus ojos, al mirar a Clara, hablaban de una devoción profunda. Clara, a su vez, encontró una paz interior que nunca había creído posible. Su risa, antes rara y tenue, ahora resonaba con una libertad que el viento del desierto se complacía en llevar consigo. Su destreza en la costura, que antes era una fuente de consuelo solitario, ahora era un medio para ayudar a su pequeño hogar, y las mujeres, tímidamente al principio, comenzaron a encargarle trabajos, reconociendo su habilidad. El amor de Clara y Caleb no transformó el pueblo en un oasis de tolerancia de la noche a la mañana. El prejuicio es una maleza que tarda en ser arrancada. Pero lo que sí hizo fue sembrar una semilla de comprensión. Demostró que el amor verdadero no conoce barreras de raza ni de apariencia y que la dignidad no se otorga, se conquista. La historia de Clara, la mujer que se atrevió a amar a un forastero y a desafiar a los poderosos, se convirtió en una leyenda susurrada en Redemption Gulch, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en el corazón y que la redención puede encontrarse en el acto más inesperado de valentía. Y así, mis queridos oyentes,
La esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón de una mujer que el mundo había despreciado. Clara y Caleb, juntos, se abrieron camino en ese vasto y hermoso desierto, construyendo una vida basada en el respeto mutuo y el amor inquebrantable. Su historia nos recuerda que, incluso en los rincones más áridos y hostiles, la compasión y el coraje pueden florecer, transformando lo que era una desolación en un jardín de posibilidades. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, que siempre hay una oportunidad para la redención y para encontrar nuestro propio lugar bajo el sol. Gracias por acompañarme hasta el final, por prestar vuestros oídos a estos ecos del pasado. Al suscribirte y unirte a nuestra comunidad, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de que estas voces de coraje y amor sigan resonando a través del tiempo para las generaciones venideras. Hasta la próxima hoguera, amigos. Que el camino sea amable con ustedes.